Bienvenidos a Yo Critico, soy Luis Peroso Cervantes y los acompaño todos los días con una reflexión cultural, política, ciudadana aquí en mi canal de YouTube. Les invito a que me sigan, a que le den a la campanita para que les informe cuando suban nuevos videos y por supuesto a que no se pierdan ninguna de estas reflexiones. Hoy quiero hablar sobre el problema del Estado paternalista y la propuesta que hizo un hombre brillante, un genio contemporáneo, un sabio venezolano como fue Luis Beltrán Prieto Figueroa, del Estado docente. Pero vamos a ir poco a poco. ¿Qué es lo que pasa con la idea del Estado? Podemos pensar en que el Estado sí es aquella especie de leviatán dormido que decían los positivistas, que hablaban los de la Ilustración, que es una especie de monstruo en el cual tenemos la necesidad de vivir para poder protegernos. Es decir, el Estado es aquello que nos va a permitir sosegar el espíritu violento, criminal de la horda, de la organización social salvaje. El Estado que nos quita impuestos, que nos impone leyes, que está mediatizado por la política y por los diputados o por las estructuras que tengamos. Es decir, todo ese aparataje del Estado que de algún modo va limitando nuestra libertad es una especie de libertad necesaria, de encuentro, de entrega necesaria de nuestras libertades. Y esto lo hace el ser humano, para sobrevivir, porque es más eficiente convivir en una sociedad con un Estado que administra las cosas a llegar al punto donde usted produzca su propia agua, usted produzca su propia electricidad, usted produzca sus propios bienes y servicios y no se los deje quitar de nadie porque no hay manera de que nadie lo defienda. El Estado produce seguridad y eso quizás es lo fundamental, ¿no? La seguridad que le da el Estado a los ciudadanos. Es de ahí de donde viene el origen de la política estatal, de la generación de políticas para que el Estado exista. Y formas de Estado, formas de este poder, de esta institución, de esta superestructura, pensémoslo con términos marxistas, formas de Estado, han existido siempre, desde la monarquía, desde las instituciones, desde que decidimos reunirnos como sociedad para protegernos, han existido obligaciones de los individuos con ese ente colectivo que se llama el Estado. Evidentemente, con la Ilustración, evidentemente con la República Norteamericana, la primera república del mundo, evidentemente con la llegada de los derechos humanos y con la sociedad, lo que podríamos llamar el Estado burgués, pensamos también en términos marxistas, nace una responsabilidad del Estado diferente, un Estado constituido, por las voluntades individuales y por las voluntades de los diferentes grupos de poder que de manera pacífica, para no enfrentarse, para no tomar el poder a la fuerza, para no violentarse, para no construir desequilibrios y crisis, tiende a generar acuerdos y métodos que en la democracia han conseguido la mejor vía para expresarse, aunque hay hombres dignos de ser llamados dictadores en potencia como Bukele, ¿no?, que atentan y dicen que la democracia no es eso, que la democracia es que ellos sean elegidos, cuando la democracia son muchísimos otros factores además del simple hecho de ser elegidos. Pero el Estado, volviendo al Estado, parte de esa idea de la seguridad, de esa idea de brindar el confort, la izquierda logró construir en el Estado a un Estado responsable del individuo y un Estado que viene a subsanar las irregularidades, desigualdades e injusticias que la sociedad ha ido acumulando en el desarrollo de su actividad. ¿Por qué? Porque la naturaleza en general es injusta. ¿Qué culpa tiene el cervatillo que el tigre tenga hambre? ¿Qué culpa tiene la gacela de que las leonas salgan a cazar? ¿Qué culpa pueden tener el ratón de que el búho tenga hambre esa noche? Es decir,
evidentemente nosotros quisiéramos, y la gente que no entiende los procesos de la naturaleza, quisieran ir a defender al más indefenso, pero ese indefenso es parte de una escala que es cruel, porque la naturaleza termina siendo cruel. Nosotros los seres humanos logramos, a través del Estado, a través de la organización social, a través de las posibilidades de entendernos y de entender nuestra superioridad gracias al racionamiento, logramos detener el flujo cruel de la naturaleza, el flujo asesino del ser humano, ese sentido de yo voy a tomar lo que tú tienes porque soy más fuerte que tú, y generamos, bueno, nuestros derechos humanos, generamos nuestro diálogo de entendimiento, nuestro diálogo de racionalidades, como diría el profesor José Quintero Weir, y gracias a esos diálogos, gracias a esos modos de encuentro, gracias al desarrollo de la ciencia y de la ciencia social, bueno, se generó a través del Estado la necesidad de cubrir y de pagar lo que para los marxistas se llama la deuda social. Es decir, hay una deuda social con los más pobres, con los más desposeídos, con los que no tienen oportunidades, y el Estado por eso viene a igualarnos. Norteamérica consiguió ese discurso en Abraham Lincoln, ¿no? Es decir, Abraham Lincoln planteaba que la educación del país debía ser pública y debía ser gratuita, porque era la única forma de igualar a todos los ciudadanos. Y esto está inspirado, por supuesto, en Rousseau y en su idea de que el Estado debe estar obligado en educar a la gente precisamente para brindarle oportunidades, porque a partir, claro, de las diferencias biológicas que todos tenemos, hay unos que son más gordos, unos que corren más rápido que otros que nacen con alguna discapacidad, etcétera, pero el Estado puede igualarlos ante la ley e igualarlos en cantidad de oportunidades, porque si todos tenemos las mismas oportunidades, vamos a tener también la misma capacidad o de inicio vamos a tener la capacidad de competir sanamente dentro de las leyes pacíficas de la sociedad y del Estado. Entonces, volviendo a todo esto, en el mundo se ha generado la idea del Estado liberal más apegado a lo que se podrían llamar las derechas políticas, que sin duda vienen a expresar el sinfín de oportunidades que se le brinda al individuo para desarrollarse sin la intervención del Estado. El Estado tiene que intervenir poco, el Estado solamente se va a encargar de ciertas cosas, y las izquierdas, bueno, y el marxismo han planteado, bueno, que el proletario, el oprimido, el que es la mayoría, ese que es el que es la masa crítica, debe de rebelarse, tomar el poder y hacer del Estado un instrumento para la justicia social, para pagar esa deuda social que estábamos hablando, para construir oportunidades para todos, y el Estado, bueno, se convierte en esta cosa megalómana, gigantesca, que tiene seguridad, que tiene, bueno, salud, que lleva educación, que lleva cultura, que lleva, que genera, que produce responsabilidades e infinitamente se carga de trabajo, ¿no? De trabajo. El Estado se convierte en una gran empresa que debería trabajar, lo ideal, en beneficio del colectivo, pero que, bueno, no siempre sucede. Hoy tenemos en el mundo un presidente loco como Milei, que viene a decir que él quiere podar el Estado, y de algún modo es lo que se llama un anarcocapitalista, que dice, bueno, el Estado es un ente comunista pervertido por el comunismo, es un pulpo corrupto. En Venezuela, bueno, con la llegada del petróleo, de la bonanza petrolera, se genera el Estado paternalista, o nosotros empezamos a entrar en esa perversión de las responsabilidades del Estado, que es el Estado paternalista. Una sociedad muy pobre, una sociedad agraria, por supuesto, dedicada al café y al cacao, se atraviesa o se encuentra con una industria multimillonaria que empieza a producirle unas ganancias extraordinarias al Estado, y el Estado empieza entonces a convertirse en el padre protector, en el padre que todo lo da, en el padre que debe de brindarle y de cuidar a su hijo,
a su hijo, el ciudadano, brindándole oportunidades, ¿será? O brindándole capacidades de entendimiento o cualquier cosa que se le ocurriese en ese momento al Estado, ¿no? El Estado se convirtió en el gran dador y protector. El Estado construyó hospitales, el Estado construyó escuelas, el Estado construyó carreteras, el Estado construyó y generó casi de la chistera en menos de 50 años un país súper moderno, un país súper desarrollado, un país de grandes oportunidades que atrajo, por supuesto, a la migración de toda Latinoamérica, colombianos, peruanos, ecuatorianos e italianos, es decir, toda la migración europea también consiguió portugueses, consiguieron oportunidades en Venezuela, porque Venezuela era un país lleno, por supuesto, de prosperidad económica, de bonanza, y un Estado que daba, un Estado que cuidaba de él, un Estado que producía riqueza y que generaba riqueza, un Estado que aportaba al venezolano, un Estado que buscaba proteger al venezolano frente al otro, que era esa idea de que el Estado debía invertir en la producción nacional para suplir las necesidades de importar. No pasa lo mismo ahorita y ya no es la tendencia económica esa, pero en ese momento sí, el Estado paternalista venezolano, el papá Estado, como decimos, se encargó hasta de darle vehículos cuando Carlos Andrés Pérez a los venezolanos a crédito financiados por el Estado, no por la banca, no por estructuras que tuviesen algún beneficio real dentro, sino por el dinero gigantesco, la gigantesca inversión del Estado venezolano. El dinero del Estado empezó a circular por las venas de los venezolanos como un shot de heroína que mantiene vivos y convulsos y llenos de placer, con esas sensaciones opiáceas al bendito ciudadano, al bendito tejido social del venezolano. Pero en el medio de eso hubo un hombre de pensamiento también de izquierda, por supuesto, un hombre que veía la responsabilidad que tenía el Estado y empezó a hablar. Este año cumple 100 años el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, un maestro, fue ministro de Educación de Rómulo Gallegos y después fue el presidente del Congreso durante todo el primer periodo de Rómulo Betancourt como presidente, ya en la democracia, en ese periodo de Betancourt. Y después fue candidato presidencial cuando ganó Caldera, quiero decir, fue candidato presidencial después de un sigma que tuvo Acción Democrática conformando el Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP. Pero él se planteaba algo que a mí me parecía interesante. Decía, el Estado paternalista debe de evolucionar al Estado docente. Es decir, el Estado tiene que convertirse no en un padre, dador, protector, ciego de amor por sus hijos, sino en un educador. El Estado tiene que convertirse en un maestro. El Estado tiene que convertirse en alguien que te capacita para vivir, que te entrega herramientas, que te facilita la vida a través del pensamiento. Y debe de construir ciudadanos, así como los maestros construyen ciudadanos. Yo creo que con esa teoría del Estado docente, el Estado maestro, el Estado con la capacidad de generar conocimientos, el Estado preocupado porque el individuo sea mucho más que lo que simplemente está condenado a ser, el Estado que está lógicamente influenciado por su responsabilidad en la actuación social y en el desarrollo y en el pago de esa deuda social, de esa injusticia acumulada por siglos. Ese Estado, bueno, va a venir a redefinirse o va a venir a vanagloriarse, a crearse, a generarse, a crecer, a hacerse sustancioso, precisamente en la idea de que el Estado es corresponsable de la transformación del individuo, pero no desde el punto de vista ciego y protector y amañado del padre que es capaz de soportar hasta las más infames ofensas de sus hijos, sino del docente que utiliza planificación, que utiliza más que pasión, utiliza estrategias para desarrollar el cambio y el progreso de los ciudadanos. Entonces, hoy a 100 años del nacimiento de Luis Beltrán Prieto Figueroa, yo solicito que revisemos la necesidad de tener un Estado docente
que nos olvidemos, bueno, de un Estado apático y liberal, que quizás puedan ser las propuestas de la candidata María Corina Machado, y le pido a María Corina que como líder de la oposición piense en un Estado docente y levante la voz y recupere el planteamiento político del maestro Luis Beltrán Petro Figueroa, quien pensaba que el Estado debía convertirse en un instrumento para la educación del pueblo, para la transformación en positivo, en conocimiento, en estrategias, en alma, en recursos humanos de nuestra sociedad. Hoy más que nunca nos ha hecho falta tener gente ilustrada, gente pensante, poetas, escritores, soñadores, maestros, doctores en el poder, gente que tenga la vocación de servicio para el bien y no el deseo y el interés. Gente que tenga ideas, y ahí es donde yo he venido diciéndolo, porque el gran problema de la muerte de las ideologías es que se acabó en la política la gente con ideas y solo se ha quedado la gente con intereses. Y solo se unen porque tienen los mismos intereses. Los unen sus intereses, no sus ideas. Y a medida de que son los intereses y no las ideas las que unen a las personas, los intereses se convierten en puñales y terminan traicionando al pueblo y traicionándose entre ellos. Es quizá el gran problema de la política opositora, que son intereses y no ideas lo que los diferencian. Soy Luis Peroso Cervantes y estoy aquí todas las mañanas, todos los días, con una reflexión política, ciudadana, cultural para ustedes en Yo Critico. Ejerzo mi criterio, por eso critico. Me gustaría leerlos. ¿Qué opinan ustedes del Estado docente? ¿Qué opinan y qué saben del maestro Luis Beltrán Petro Figueroa? ¿Y cómo creen ustedes que debería ser el Estado en el futuro? ¿Debería ser un Estado paternalista que cure y que logre salvar a Venezuela de la pobreza extrema en que se encuentra? ¿O debería ser un Estado apático y un Estado más centrado y más sucinto y más pequeño, que no invierta tanto en ayuda social, sino que se dedique, bueno, a las cosas puntuales y que deje que cada quien solucione sus problemas? Díganme ustedes, porque aquí estamos. Soy Luis Peroso Cervantes y yo critico.